que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Y la Escritura dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Y con esa esperanza, con esa confianza, vamos a acercarnos a Dios en esta mañana, o nos acercamos en esta mañana, esperando que Él nos bendiga y nos alimente con su palabra. El día de hoy vamos pues a estudiar la vida de un hombre, el cual se le conoce como el padre de la fe, Abraham. Muchas cosas hay que aprender de este hombre y mucho necesitamos la ayuda de Dios en esta mañana, porque no se trata solamente de saber cómo vivió Abraham, sino la Biblia nos llama a nosotros a ser imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Entonces, si hemos de hablar de la fe que tuvo un hombre llamado Abraham, hemos de aprender de esa fe para imitar esa fe, y que de la misma forma en la que este hombre agradó a Dios y fue bendecido por Dios y heredó sus promesas, esa misma conducta de imitar su fe, su confianza, su forma de vida, nos lleve a nosotros a ese mismo resultado, a agradar a Dios y a heredar sus promesas en nuestra propia vida. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios en esta mañana? Abramos la Escritura, dice la palabra del Señor en Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que Él nos ayude en esta mañana. Padre, gracias porque estamos juntos y porque tu buen Espíritu está con nosotros, Señor, en esta mañana. Padre amado, derrama bendiciones del cielo. Señor, no queremos aprender, queremos creer, Señor. Queremos tener la capacidad concedida del cielo para vivir una vida llena de fe, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a través de tu palabra, enséñanos con tu Espíritu y enséñanos con el ejemplo de Abraham. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te lo suplicamos. Bendice a cada uno de los presentes, ayúdales a ellos a entender, a mí a explicar con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hay dos formas, mis amados hermanos, amigos, que podemos vivir esta vida, y nosotros tenemos que entender si estamos viviendo de una forma o estamos viviendo de otra manera. Tú puedes vivir en esta vida basándote en las cosas que ves, lo que se le conoce como vivir por vista, por lo que ves, por lo que oyes, por lo que tienes enfrente, por lo que puedes tocar, por lo que puedes oler, tocar, ver. Así vive la mayoría de los seres humanos en este mundo. Viven por lo que ven, toman sus decisiones en base a lo que pueden ver, tocar, palpar con sus manos. Y la Escritura nos enseña una forma de vida que hemos estado aprendiendo, que es una forma de vida basada en la fe. El cristiano invierte su vida en la fe, en cosas, en confiar y en creer en cosas que no ha visto. Porque ninguno de nosotros, ¿cuántos han visto el cielo que está prometido por Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos han visto a Jesucristo? ¿Cuántos han visto cuando menos los manuscritos originales de la Escritura? Ninguno de los que está aquí. Sin embargo, el cristiano invierte su vida, el creyente invierte su vida en cosas que no ha visto. Y para esto, la vida de este hombre Abraham nos enseña muchísimas cosas que tenemos que aprender, y ahorita te las voy a explicar. Básicamente he dividido en 5 partes o en 5 aspectos
lo que podemos aprender de la vida de Abraham. No quiere decir que sean los únicos. Sin embargo, sí son importantes y quizá para que las podamos tener claras y asimiladas. Abraham nos presenta una vida, un modelo, un patrón. La Biblia en el Nuevo Testamento lo pone a él de ejemplo en varias ocasiones. Lo pone de ejemplo para enseñarnos a creer, para enseñarnos a conducir, para enseñarnos a vivir en una vida de fe, en una vida de confianza en Dios. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? De eso hemos estado meditando y reflexionando en las enseñanzas anteriores. Ok, todo aquel que vive una vida de fe, de confianza, invertida en aquellas cosas que no vemos, vive una vida parecida a la de Abraham, y la Biblia nos dice o nos enseña que todo aquel que vive una vida de fe es hijo de Abraham. Gálatas 3, versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Quiere decir que tú y yo no necesitamos ser judíos de nacimiento para ser herederos de aquellas cosas que le fueron prometidas a Abraham. Todo aquel que aprende a conducirse en esta vida, en fe, en confianza en aquellas cosas que Dios ha prometido, que aprende a invertir su vida de tal forma que se conduce en una vida agradable y en confianza con Cristo Jesús, la Biblia lo reconoce como un hijo de Abraham. Dice Gálatas 3, versículo 26, que nosotros somos adoptados como hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice el versículo 29 de ese mismo capítulo que si nosotros somos de Cristo, si vivimos una vida de comunión con Cristo por medio de la fe, dice ahí, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Queremos heredar las bendiciones de Dios, tenemos que aprender a vivir en hechos y en verdad una vida como la que vivió Abraham. Amén. Una vida basada en la confianza, en la certeza de aquellas cosas que no vemos. Sin embargo, que para aquel que tiene esa fe concedida por Dios son ciertísimas y le llevan a vivir toda una vida dedicada a la búsqueda y a la comunión con Dios. ¿Ok? Bien. La primera cosa que quiero reflexionar con ustedes en esta mañana es la siguiente. Algunos, al ver a Abraham como el padre de la fe, lo podemos ver como el más grande de todos los santos, quizá de la Escritura. Abraham, por su fe, por su confianza, en Abraham se juntan todas aquellas cosas que hemos estado hablando en este ciclo. Hemos estado hablando, por ejemplo, de la fe de Abel, un pecador que supo acercarse a Dios de la manera correcta. ¿Lo recuerdan algunos de ustedes? Abel tuvo esa fe sencilla que reconoció su pecaminosidad y supo acercarse a Dios de la manera correcta, derramando la sangre de un ser y depositando su confianza en ello y creyendo que era limpio por ese sacrificio ofrecido delante de Dios. ¿Ok? También hemos aprendido acerca de la fe de Enoc, un hombre que pudo caminar teniendo comunión con Dios todos los días. La semana pasada veíamos la vida de un hombre llamado Noé, que sin ver a Dios, sin ver la lluvia, sin ver el cielo, sin ver la destrucción, fue obediente delante de Dios y caminó y recibió la recompensa y la salvación de parte de Dios. Ok, en Abraham se juntan todas estas clases de fe que hemos estado aprendiendo. Abraham, en primer término, como lo fue Abel, Abraham, dice Génesis 15, versículo 6, Abraham fue declarado justo. Dice la Escritura que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y aquí quiero hacer una pausa, porque yo quiero que entiendas a qué me refiero, y con esto te voy a explicar básicamente
los 5 puntos de los que vamos a hablar. Pero si Dios declaró justo a Abraham, es porque obviamente Abraham, antes de ser el padre de la fe, era un pecador como tú y como yo. ¿Sí? Un pecador tan perdido o quizá más perdido de lo que pudiéramos estar tú y yo. 5 puntos básicos de los que te quiero hablar en esta enseñanza. Primero, si quieres poner la diapositiva siguiente, mi amada hermana, gracias. 5 aspectos de los cuales vamos a aprender, vamos a tomarlo del libro de Hebreos que hemos estado estudiando. La fe de Abraham, en primer término, le llevó a peregrinar en este mundo, a vivir como extranjero y peregrino en este mundo, viviendo una forma de vida diferente a la que vive en este mundo. Su fe también le llevó a enfrentar con paciencia las dificultades que se le presentaron en este mundo. Su fe, la confianza que él tenía, también le alcanzó o fue suficiente para que él en su vida pudiera ver milagros de Dios reflejados en su familia y reflejados en diferentes circunstancias de las cuales la Escritura nos habla. También su fe le llevó a tener una actitud positiva durante todo el tiempo que vivió en esta vida. Te lo explicaré un poquito más adelante. Y su fe también le llevó a tener una respuesta correcta en el momento en el cual él fue probado por Dios. Cuando la Biblia habla de Abraham como padre de la fe, en alguna de las formas de las que tienes aquí mencionadas, está poniendo de ejemplo a Abraham. Hablaremos de la primera, de su peregrinaje en esta vida, en este mundo. Abraham se comportó como extranjero y como peregrino en esta vida. Y fíjate, es bien importante, si lo quieres quitar, es bien importante entender lo que Dios hizo con Abraham. Abraham vivía en una zona, en una ciudad, con su familia, y fue llamado por Dios. Dice Génesis 12 que fue llamado y Dios le dijo que dejara esa tierra, que dejara su parentela y que fuera a una tierra que Dios le iba a dar, y Dios prometiéndole a él que lo iba a hacer una gran nación. Hebreos 11, versículo 8 dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, sin saber a dónde iba. Mira, es bien, aquí yo te voy a pedir tantita paciencia para que tú entiendas exactamente de dónde lo sacó Dios y tú entiendas exactamente cuál fue la actitud de él. Abraham vivía en un mundo pagano, en un mundo idólatra, en un mundo perdido, en un mundo completamente oscuro, muy parecido, quizá tan oscuro como el que estamos viviendo tú y yo el día de hoy. Un mundo lleno de idolatría, lleno de gente que no buscaba a Dios, corazones duros, perversos, avaros. La familia de Abraham no era una familia piadosa. La familia de Abraham era una familia idólatra. Te lo pongo, veamos rápidamente Josué 24, versículo número 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. La familia de Abraham era una familia idólatra, impía, perdida, y al decirte idólatra, te estoy diciendo que la idolatría trae consigo muchísimos pecados, trae una gran ceguera. Si algo destaca la Biblia de la idolatría, es que hace ciegos a los que las practican. Y un idólatra puede sentirse piadoso
y estar bien ciego en sus pecados y no ver que sus hijos se están perdiendo, y no ver que su alcoholismo le está destruyendo, y no ver que su familia está hecha a pedazos, y no ver nada. Eso destaca la escritura de la idolatría. Y esa era la familia de Abraham. Es probable que aparte de idólatras fueran alcohólicos, fueran avaros, fueran adúlteros. Y su padre, Taré, y Nacor, fueran así. Es altísimamente probable que el mismo Abraham fuera un idólatra, pagano, tan pagano como sus mismos padres. Isaías 51, versículo 1. Solo quiero dejarlo lo suficientemente claro. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Dice el texto, mirad la piedra de donde fuisteis cortados. O sea, está comparando a Abraham con una piedra, pues. O sea, está diciendo, mira lo que era tu padre, mira lo que era aquel de cual fundé la nación. No era nada. No era nada. Y esto es bien importante destacar. Y aquí es una verdad que yo quiero aplicar a tu vida en primer lugar. Porque si tú crees que tu vida no es nada, la Escritura te hace mirar a la vida de Abraham y te dice, mira, tú crees que tu vida no es nada y tú crees que Dios no puede hacer algo grande en tu vida, pues mira que equivocado estás, porque Abraham tampoco era nada. Tú crees que eres muy pecador, o tú crees que tu familia o las cuestiones que traes arrastrando en tu vida son tan grandes que no vas a poder tú ser una persona fructífera delante de Dios. La Escritura te hace mirar a la vida de Abraham. Abraham tampoco era la gran cosa. ¿Sí me explico? Aparte, la Escritura dice que Dios puede levantarse hijos de las piedras, es lo que dice, ¿verdad? Creo que así dice la Escritura. Exactamente fue lo que hizo con la vida de Abraham. Dios se levantó un hijo de las piedras, según lo que veíamos en Isaías. ¿Ok? ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham, siendo un idólatra, un pecador, de padre pecador, de familia idólatra, escucha la voz de Dios y le dice Dios a Abraham, Abraham, quiero que te vayas de aquí, que dejes a tu padre, que dejes tu tierra, que dejes a tus parientes, y te vas a ir a una tierra a la cual yo te diré, y ahí te voy a bendecir y te voy a hacer una gran nación. Lo que la Biblia destaca de Abraham es su pronta respuesta. Abraham dijo, ¿está bien? ¿Está bien? Yo voy. Fíjate, regresemos por favor al versículo, a Hebreos 11:8. Ahí lo tienes. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham, la primera cuestión que nos destaca la Escritura respecto de su fe es que él estuvo dispuesto a obedecer, así como Noé tuvo una fe que obedeció a Dios. Aquí Abraham es el primer hombre de fe después del diluvio. Y el hombre escucha la voz de Dios y dice, está bien, lo voy a hacer. Y Dios tenía un propósito en la vida de Abraham, al separarlo de su tierra, de su parentela y de todas las cosas en las cuales estaba. Porque algunos se podrían preguntar, bueno, ¿y por qué Dios no hizo a Abraham ahí en su tierra, en su casa, con su familia, con sus padres? ¿Por qué no lo convirtió ahí? ¿Y por qué ahí no lo puso Dios como luz de este mundo y sal de la tierra? También alguno podría preguntarse eso. Yo no sé si tú alguna vez te lo has preguntado. Yo sí. Y mira, Dios tiene un propósito cuando quiere salvarnos. Dios, para salvarnos, tiene que separarnos de este mundo. Tiene que separarnos de las costumbres de este mundo. Tiene que separarnos de la forma de pensar de este mundo. Mira, Dios es santo. Sus caminos son altos. ¿Cuántos dicen amén? Son más altos
que los caminos del ser humano común y corriente, ¿verdad? Y eso la Biblia nos lo destaca. Dios está limpio, Dios es recto, Dios es bueno, Dios es amor. El hombre común está sucio, está embarrado en el pecado, está revolcado en el pecado. Sus vestiduras están manchadas por los pecados y su corazón está manchado por los pecados. Por dentro y por fuera está manchado. Y para que Dios pueda tratar con el hombre, tiene que limpiarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se va a ensuciar para tener comunión contigo. Dios te va a limpiar para que puedas tener comunión con Él. ¿Sí? ¿Ok? Parte del propósito de Dios al llamar a Abraham fuera de esa familia es para que sacarlo del consejo de su padre, del consejo de su madre, de las costumbres, sacar a su familia del ejemplo de las otras personas que eran muy impías, muy idólatras, muy ciegas. Ya ves que tú tantito, mira, el creyente tantito quiere empezar a obedecer a Dios, enseguida papá y mamá empiezan a opinar y empiezan a decir, no, ya te lavaron el coco, son bien exagerados, ahora resulta que no te puedes poner la faldita ahí donde te gusta. Dios tenía que hacer algo en la vida de Abraham. Dios tenía que tratar con Abraham y limpiar a Abraham y transformar, santificar a Abraham, limpiar su vida, cambiar su vida. O sea, no creas que Abraham salió de esa tierra con sus ídolos, con sus cervezas, con sus adulterios. No. Dios, al salir de esa tierra, dijo, sí, Señor, sí voy. Y dejó en esa tierra sus ídolos, las cervezas, los adulterios, las malas palabras, las malas formas. Te aseguro que con muchas torpezas Abraham fue aprendiendo en el camino. Por ahí en el camino tú notas que por ahí dice algunas mentiras que están registradas en la escritura, algunas medias verdades de las cuales también aprendió. Lo cierto es que Abraham obedeció a Dios no solamente al dejar la tierra, sino al caminar con Dios hacia una vida santa. Y el llamado aquí, la Biblia nos llama a nosotros a vivir en esta tierra como extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos dicen amén? Abraham, en un sentido estricto, literal, él fue a vivir fuera como extranjero en otras naciones. Pero en esas naciones también se comportaba como un extranjero, con costumbres diferentes, con una forma de hablar diferente, con una forma de pensar diferente. No conforme a las naciones, ni siquiera conforme a la forma de su padre, sino conforme a la forma de Dios. ¿Sí? Bien. Exactamente el mismo llamado nos hace Dios a nosotros, a ti y a mí. O sea, Dios también tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Así como Dios le dijo a Abraham, yo te quiero hacer una gran nación, yo te quiero bendecir, yo voy a multiplicar tu descendencia. Dios exactamente tiene el mismito propósito. Es más, hace un momentito te mostré cómo Dios dice que si somos de Cristo y somos linajes de Abraham, también somos herederos de las mismas promesas. ¿Sí o no? ¿Ok? Dios quiere hacer contigo, con tu vida, exactamente lo mismo que hizo con Abraham. Quiere darte vida eterna, quiere hacerte heredar una vida mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y quiere limpiar tu vida de toda maldad. De toda maldad. Y fíjate que hay algunas personas que precisamente por eso no quieren ser cristianos. Cuando se les habla de que Dios quiere limpiar su vida del pecado, de la telenovela, del chisme, de los malos pensamientos, de aquella relación que tienen escondida, de aquella revista que les gusta ver a solas, como que ya no, o sea, está bien escuchar mensajes bonitos, pero ya cuando se trata de dejar mi vida, entonces, pues caray, como que ya no quiero tanto. Cuando se trata de ya no tomarme la cerveza con mis compadres el día domingo, Abraham estuvo dispuesto a dejar tan seguro los convivios llenos de alcohol. Abraham estuvo dispuesto a eso, a dejar a papá, a dejar a mamá y a dejar las malas costumbres de su tierra. ¿Ok? Fíjate, la escritura nos enseña que es el propósito de Dios. El propósito de Dios es limpiarnos como limpió a Abraham. Hebreos 13,
versículo número 13. Esa es la actitud que debe de tener el cristiano. Dice, salgamos pues a Él, a Cristo. Así como Abraham salió de esa vida pecaminosa voluntariamente, confiando en que el que le prometía le prometía cosas mejores. Así la Escritura nos invita a nosotros los cristianos, utilizando un mensaje de metáfora, hablando como que los que están en el campamento viven una vida de justicia propia y los que salen fuera del campamento encuentran a Cristo. Dice, salgamos pues a Él, a Cristo, fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí, ¿en dónde aquí? En esta tierra. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, el propósito de Dios y el llamado de Dios para cada uno de nosotros es que tomemos la decisión. No quiere decir que, bueno, ahorita te vas a ir a vivir a Cardel, o te vas a ir a vivir a un rancho porque Dios quiere tratar ahí contigo. En este caso no es así, pero Dios sí quiere que aprendas en esta vida a vivir una vida apartada, como la de Abraham, con costumbres como aquellas que Dios enseña. Abraham dejó sus costumbres y aprendió a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice Primera de Pedro 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Le quitó sus ídolos, le quitó sus malas palabras, le quitó sus mentiras, le quitó la confianza en los bienes materiales, ¿verdad? La Escritura nos enseña que nos hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. Y Dios le quitó su confianza en los bienes materiales porque era seguramente una familia de mucho dinero. Abraham era rico, salió con sus riquezas a vivir en tiendas, pero allí en su casa estaba protegidito. Te aseguro que cuando menos de adobe era su casa y le protegía muchísimo mejor que una casa de campaña de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Ok, Dios le quitó su confianza en los bienes materiales y empezó a vivir una vida de confianza con otras nuevas costumbres, respetando los mandamientos de Dios que nunca había él escuchado por parte de nadie, sino que Dios se los habló aquí al corazón y los empezó a guardar. Y la Escritura nos deja claro que Abraham entendió los mandamientos de Dios y los empezó a guardar, porque la Escritura nos dice que él le iba a enseñar a sus hijos a que guardaran el camino de Dios. Ese camino no se lo enseñó ni Taré ni Nacor, su padre y su abuelo, ninguno de los dos. Ese camino se lo enseñó Dios. Y Abraham no solo salió de ese campamento dispuesto de corazón, sino estuvo dispuesto a cambiar su vida, a dejar que Cristo transformara su vida y la de su familia. Y había esa misma disposición de corazón. ¿Estamos comprendiendo? O sea, esa era su vida la vida de peregrino de Abraham. La Biblia es muy enfática en esto. Quizá tú domingo a domingo has escuchado que la exhortación que hacemos desde este lugar es a apartarse de esa forma de vida. Bueno, si tú lo quieres ver ahora desde la perspectiva o desde la ventana de la fe, no lo hagas por amenaza. Abraham no lo hizo por amenaza. Abraham lo hizo porque esperaba recibir algo muchísimo, muchísimo mejor. ¿Sí? Dios me está llamando a algo muchísimo mejor. Dios me quiere bendecir. Dios quiere bendecir a mi familia. Es necesario que me salga de aquí, que deje de confiar en las cosas de aquí y que me deje de comportar como los que se comportan aquí. Me voy a comportar como Dios quiere que me comporte. Voy a vivir en este mundo como un verdadero peregrino, como un verdadero extranjero, y me voy a empezar a comportar en este mundo como se comportan en aquel lugar al donde Dios me está llamando. Así se empezó a comportar Abraham. Primera de Pedro 4,
versículos 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, no creas que el llamado de Dios con Abraham fue diferente. Ven a mí. Pero Dios es santo. Dios tenía que limpiar a Abraham. Entonces no se trata solamente de que Abraham estuviera dispuesto a dejar su tierra y su parentela, la cual dejó, sino a dejar toda la forma de ser, de hablar que aprendió de papá y de mamá. ¿Sí? Y quizá nosotros, aquí esta aplicación es para nosotros, quizá de papá o de mamá hemos aprendido que si la tomadera, o hemos aprendido el chisme, o hemos aprendido la mentira, o por papá, por mamá o por el vecino, aprendimos el gusto por las telenovelas y por ver programas inmundos, impuros. Dios nos está llamando a ti y a mí a algo muchísimo mejor. Y el punto crucial es que si tú quieres ser como Abraham, tienes que entender que voluntariamente tienes que dejar esas cosas. Porque al lugar a donde Dios te llama no puedes entrar con esas cosas en tu corazón. ¿Amén? ¿Entendemos esta verdad? No puedes llegar ahí. La Escritura dice que la amistad de este mundo es enemistad contra Dios. Dice, ay, bueno, yo no las hago. Pero hay personas que no las hacen, pero ¿cómo quisieran hacerlas? La amistad está aquí adentro, en el corazón. Abraham estaba bien seguro y bien convencido en su alma de que aquello a lo cual lo estaba llamando Dios era muchísimo, muchísimo mejor. No creas que ahí en medio del desierto le dieron ganas de volverse a hacer un muñequito como el que adoraba a su papá y volverlo a poner ahí en el altar que le había hecho al Señor y volverlo a adorar, porque a ese muñequito sí lo veía y a Dios no lo veía. ¿No? Abraham había roto con esas cosas. No creas que ahí en el desierto a Abraham se le ocurrió aventarse una borrachera como la seguramente se aventaban en casa de su papá. Abraham rompió con esas cosas. ¿Sí me entiendes? Ok, entonces Abraham vivió como peregrino. Dios nos enseña a vivir en esta vida como extranjeros y como peregrinos. Y es de destacar que Abraham no se tardó en obedecer. Y decía el texto que salió de ahí sin ver a dónde iba. Uno de los fundamentos de la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo hasta que no vea milagros no me entrego a Cristo. Mi amado, quédate sentado. Porque nunca vas a agradar a Cristo si estás queriendo ver. Cristo tiene una palabra, la cual siempre cumple, es precioso en cumplir sus promesas, pero a Cristo le agrada a las personas que le obedecen sin ver el monte que humea y los truenos y el sonido de bocina y los relámpagos y los milagros. Estamos aprendiendo a creer. Y Abraham no veía a dónde lo estaba llamando Dios, sin embargo no se tardó en obedecer. Porque creyó que era fiel aquel que le estaba llamando. ¿Estamos? ¿Amén? Entonces estamos comprendiendo. Bien. Entonces, ese es el primer punto que aprendemos de la fe de Abraham. Ahora, otro dato pues que es importante. Destacar de su fe. En segundo lugar está la paciencia que Abraham tuvo y la fe que tuvo para mostrarse paciente en tanto Dios trató con él en este mundo. Dice el versículo 9 del libro de los Hebreos: dice, por la fe
habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí Hebreos destaca, te lo estoy desglosando, el texto que estamos viendo es Hebreos 11 del 8 al 19. Aquí lo vamos viendo de pasito a pasito, despacito. Y dice que la segunda característica es que por esa fe habitó como extranjero en una tierra que le habían prometido, pero como si fuera ajena, o sea, no la había recibido, no llegó a recibir, no dijo, bueno, o sea, ya váyanse, ponlo por favor, hermano. Viviendo en esa tierra en tiendas de campaña, nunca en una casa como las que se vivían en ese tiempo. Y digo, cualquiera de los niños de nuestra actualidad, pues le da mucho gusto irse de campamento un fin de semana, pero sácalo del ventilador 3 o 4 días y quizá ya no le va a gustar tanto la idea de vivir ahí. Abraham vivió años en una forma de vida llena de incomodidades y de situaciones adversas. No fueron 3 semanas, 4 semanas, 5 meses. ¿Alguien sabe cuánto tiempo transcurrió de la fecha en la cual Dios le llamó a que nació su primer hijo? O más bien, el hijo de la promesa. 20 años. 20 años morando en tiendas. En la tierra que él sabía que iba a heredar, pero que no era suya. En ese momento estaba viviendo como extranjero. Ahí había personas que vivían ahí en ese lugar. Y él llegaba y se ponía con su gente en su tienda de campaña. Y había problemas que porque si ya llegaba él con sus ganados, con sus ovejas, y aquellos tenían a sus ganados, y empezaba a haber problemas de que ya te veniste a comer los pastos, de que ya te veniste a acabar el agua. Enfrentaba en esos 20 años, y después de esos 20 años, toda clase de problemas y situaciones adversas. Porque mira, qué bonito es, alguno podría imaginarse, oye, qué padre ha de haber sido vivir como Abraham, estar ahí con Dios en el altar y ver descender el fuego del cielo, la gloria de Dios ahí, descender, precioso. Te aseguro que y es precioso. Es precioso, pero la vida que Dios ha escogido para nosotros en este mundo no solo está llena de momentos de esos, más bien está llena de momentos en los cuales tienes que trabajar, tienes que viajar, tienes que enfrentar situaciones con tus vecinos, con tu familia, problemas, escaseces, situaciones, y Abraham no estaba exento de eso. Si por ahí ya un rey le había gustado su esposa, ya la quería tomar para él, y problemas, por ahí fue en 2 ocasiones que le sucedió lo mismo, enfrentar situaciones complicadas en su familia. Por ahí sus criados ya se estaban queriendo pelear con otros criados y arreglar situaciones. Te decía, por aquí ya no le querían dar pasto o ya no le cayó bien al vecino porque el extranjero era él. Los otros eran los dueños. Él era el extranjero. Aquellos eran los dueños del agua. Él venía a pedir a ver si le daban agua o si le daban chance de estar ahí con sus ganados. En fin, una serie de problemas y situaciones. Y escucha bien, de un hombre avanzado de edad. ¿Alguien sabe de qué edad salió Abraham de la tierra de la cual Dios le llamó? 80 años tenía Abraham. O sea, no era un joven rebosante en vigor, en fuerza, de esos que tienen todo el poder para ganar el mundo y decir, yo y mis facultades vamos a triunfar y vamos a vencer. No, era un hombre avanzado de edad, disminuido en sus fuerzas tremendamente, y enfrentó muchísimas adversidades.
Y de esta paciencia, porque fue paciencia, 20 años, los que vivió Abraham antes de dar la promesa y después de dar la promesa otros tantos años, en los cuales él enfrentó adversidades y situaciones complicadas. Fíjate qué contraste, ¿no? Algunos dicen, bueno, yo soy cristiano, ahora sí me voy a poner a orar para que se convierta mi esposo, y llevo 2 semanas, Señor, ¿qué pasó? No se ha convertido, no ha venido a la congregación. Compara tu paciencia con la de Abraham. 20 años. O ya me metí en problemas, o ya tengo una situación, escasez económica, situaciones difíciles. ¿Dónde está, Señor? Allí está, en el cielo, allí está. Como estaba en el cielo cuando Abraham tenía problemas. ¿Sí? Y Dios supo sacar a Abraham de cada uno de los problemas en los que se metió. Por ahí no le querían dar agua, Dios le daba sabiduría. A ver, hazte un pozo aquí, aquí vas a encontrar agua. O sea, pero la diferencia de Abraham al hombre común es que Abraham en su fe salía corriendo a Dios: Señor, tengo un problema, ayúdame con mi problema. Y Dios lo llevaba a resolver el problema, le daba agua. Al rato hasta le andaba compartiendo a aquellos que no le querían compartir agua. ¿Sí? Por ahí un rey le quería tomar a su esposa por mujer, le quería adulterar con su mujer, y Dios, Abraham en su fe, en medio de los problemas no decía, bueno, ya no voy a ser cristiano, no decía eso. Abraham buscaba a Dios y Dios lo sacaba del problema. Y Abraham seguía sirviendo a Dios, no dijo, después de que tomaron a su mujer, no dijo, a volar con esto, me regreso con papá y con abuelo a donde estábamos. Siguió firme. O sea, los problemas no lo doblaron. ¿Cómo se llama eso? Se llama paciencia. Una fe que tiene paciencia. La verdadera fe te lleva a tener paciencia en medio de las situaciones adversas, difíciles que te presenta esta vida. ¿Sí? Es más, Cristo dijo que en este mundo tendréis aflicción. ¿Verdad? Tendréis aflicción. La verdadera fe te lleva a tener paciencia y confianza en Dios en esta vida para resolver tus problemas. Ahora fíjate, Abraham esperando, bueno, ya llevo 2 años aquí en el desierto. ¿Dónde está la herencia? ¿Dónde está la promesa? ¿Tú no lo ves así? Ni al año 2, ni al año 3, ni al año 4, ni al año 5. Tuvo confianza en Dios. Dios sabrá cuándo me va a ayudar. Dios sabrá cuándo intervendrá y cumplirá sus promesas. Dios sabrá en qué momento hace lo que prometió hacer. Imagínate los 7 años después, viendo a aquellos en sus casas bien hechecitas, y él ahí en su misma tiendita de campaña. Y quizá con el cuestionamiento de su padre o de su abuelo, oye, ¿a dónde vas? No, pues voy a salir aquí afuera voy a ir de aquí. Ah, sí, ¿y eso por qué? No, pues que Dios me habló. Ah, ¿cómo se llama? No, pues fíjate que no sé. Qué bien. Y 7 años después, allí en su tienda, quizá el rostro de su mujer, bueno, ¿y a qué hora va a cumplir el Señor su promesa? En eso también Abraham es ejemplo de paciencia, de confianza. No lo estoy viendo, pero Dios la va a cumplir en su momento. Imagínate alguno de sus criados que dijera, oye, pues mi señor cree que va a ser padre de una gran nación. Ahorita tiene ya 92 años y no veo claro con los hijos. Ok, Abraham entonces es ejemplo de paciencia, y la Biblia nos lleva a mirar la actitud del cristiano, del hombre de fe verdadero, es a vivir una vida imitando a Abraham en medio de los problemas y de las tribulaciones que nos presenta esta vida. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 4. Mira, quiero regresarme tantito, por favor, a Hechos
7, versículo 5. Solo hay un énfasis que aquí nos hace la Escritura. Dios no le dio herencia en esa tierra, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Escúchalo bien. ¿Cuántos años en el desierto? Y no le dio la herencia, se lo prometió y no se la dio. Esa tierra no fue para él, fue para su descendencia. ¿Cuántos años de paciencia? ¿Cuántos años en medio de tribulaciones, de pruebas, de angustias? Imagínate tú aquellas personas que dicen, no, es que, híjole, qué difícil ser cristiano. Nadie te quiere, todos te ponen cara de quién sabe qué, ya no te quieren invitar a las reuniones, todos te están criticando, todos te están juzgando. Ya llevo 5 años y no se convierte en mi esposa, no se han convertido mis hijos. Aprendamos de la fe de Abraham. Tantos problemas que tengo. No, la Biblia nos enseña a mirar a Dios con fe, con confianza, y con confianza en Dios salir adelante en los problemas y en las pruebas. Ahora sí, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Bien, Hebreos 12, versículos 1 y versículo 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Este es un pasaje bien interesante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Hago una pausa, ¿lo quieres quitar un momentito? La Biblia compara nuestra vida en este mundo con una carrera. Y no es una carrera de 100 metros, de esa que dura 10 segundos. Ya quisiera cualquiera de aquí correr 100 metros en 10 segundos, ¿verdad? No es ese tipo de carreras. Más bien es una carrera larga y es una carrera de obstáculos, mi amado. La carrera que tenemos delante tú y yo. Es una carrera parecida a esas carreras, ni siquiera como la maratón, porque la maratón no tiene obstáculos. Hay una carrera, fíjate que hay una carrera que se está poniendo de moda hoy en día, que se llama el Ironman, el hombre de hierro. Y en esa carrera es de aguante, de correr entre obstáculos, de nadar, de pedalear y de enfrentarse a un montón de cosas. Más bien, la vida del cristiano en esta vida se parece a esa carrera del Ironman, el hombre de hierro. ¿Por qué? Porque de aquí a que el Señor te llame o de aquí a que venga Cristo, se presentan una serie de problemas, de cosas, de situaciones, de desánimos, de situaciones, de estorbos, y el diablo en medio que te aborrece, queriendo que tu vida se hunda en el infierno. Y la Escritura misma nos lo pone como un león rugiente, ¿verdad? Que está esperando, mirando con ira a quien puede devorar. ¿Ok? La Biblia nos enseña a correr esa carrera. Fíjate que tú no corres una carrera mirando hacia tus pies. Corres una carrera mirando hacia el frente. Y es más, si tú vas corriendo en una carrera y no pones bien la mirada en la meta, te desanimas y no la acabas. Hay muchas personas que no acaban en la maratón. ¿Has visto esas carreras que hacen luego aquí en el bulevar, que ni siquiera son la maratón, son 5 kilómetros, y algunos lo abandonan en el kilómetro 2? Ya no puedo. No, la Escritura nos enseña a correr con paciencia.
la carrera que tenemos delante. Y el secreto de esa carrera, ahora sí me haces favor de ponerlo, está en correrla en fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Abraham, durante los 20 años, 30 años, 40 años, que vivió en tiendas con su familia, 20 antes de recibir al heredero de la promesa, y otros 20 y tantos, 30 y tantos después de recibir esa promesa, no perdió de vista a quien lo había llamado, no perdió de vista a quien lo había ayudado, no perdió de vista aquello que le había sido prometido. Y por lo tanto, no se desanimó. Alimentó su corazón y dijo: el Señor está conmigo, el Señor me ha prometido, el Señor es fiel, el Señor me va a sacar, el Señor me va a ayudar, el Señor va a cumplir su promesa en el momento adecuado. Amén. Él es un ejemplo de paciencia. Aquí los Hebreos, si regresamos por favor a Hebreos 11, perdón, versículo número 10, es uno de los pasajes anteriores. Ahí lo tienes, el versículo número 10. El secreto estaba, dice ahí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La vida una vida de fe en medio de un mundo tan hostil, tan impío, solo se puede vivir cuando tú tienes bien puesta la mirada en Cristo Jesús, y Abraham tenía bien puesta la mirada en Cristo Jesús. La Biblia nos pone, por ejemplo, como ejemplo otras vidas, como la del mismo Moisés. Hebreos 11, versículo 27. Moisés, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Un rey que lo podía aplastar, lo podía matar, podía frustrar su vida. ¿Qué lo sostuvo? ¿Cómo se sostuvo? Se sostuvo por la fe, viendo al invisible. Se sostuvo por la fe viendo al invisible. La misma fe que tuvo Abraham. Ok. Hebreos 10, versículo 36, y con esto termino esta parte. Dice: porque os es necesaria la paciencia. Aquí a ti y a mí, a nosotros que estamos aprendiendo de Abraham, a nosotros nos es necesaria la paciencia, una fe basada en una paciencia y en una mirada en Cristo Jesús. Nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ok? Esa segunda cosa podemos aprender de Abraham. Una vida ajena a este mundo, separada de este mundo, y una vida que con paciencia espera las bendiciones de Dios. Ahora hablemos del poder de su fe. Abraham tuvo una fe poderosa, y con esto no lo quiero mistificar. No quiero mistificar el asunto, porque para tener una fe poderosa, tú no necesitas ser una persona superdotada. Entre más sencillo seas para creer y para confiar en Dios, más poderosa es tu fe. Hebreos 11, versículo 11. El poder de la fe de Abraham. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud,
y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. A ver, veamos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Veamos el poder de la fe de Abraham. Abraham era un adulto mayor de 80 años cuando sale de su casa. Y sale de su casa con la promesa de Dios, de un Dios que no vio, que no podía tocar, cuyo nombre no conocía, con la promesa de fundar una gran nación y de heredar una tierra. Y el objeto de esa promesa es una mujer estéril. Una mujer 9 o 10 años menor que él, ya de edad avanzada también, señalada, te aseguro, por su sociedad porque no podía tener hijos. Y el hombre dice, sí, si Dios dice que se puede, ya verá cómo le va a hacer, pero se va a poder. El hombre sale, el hombre vive su vida como Dios se la pide, esperando la promesa. Porque Abraham no era ningún masoquista. Abraham fue a vivir esa vida esperando la recompensa, esperando el gran premio de su esfuerzo, de su vida, de su santificación. Y el hombre tenía ahí un pequeño obstáculo, una cosa completamente imposible, una mujer de edad avanzada, estéril. Y por medio de ella Dios le iba a bendecir. Qué locura, ¿no? Qué locura a cualquier mente humana. Abraham tuvo la sencillez de corazón para entender que Dios puede hacer cualquier cosa que Él diga que se va a hacer. Abraham entendía que Dios hizo los cielos y la tierra y no le costaba trabajo entender eso en su corazón. Abraham entendía que Dios era poderoso para hacer de él un señor de edad avanzada, un anciano, una gran nación. Abraham entendía en su corazón que si Dios había dicho que a través de su mujer Sara, o Sarai, primero se llamaba Sarai, después le fue cambiado el nombre a Sara, Dios le iba a bendecir. Tuvo esa sencillez de corazón. Aquí yo hago una pausa. Cristo dijo que si no nos volvemos y nos hacemos como niños, no vamos a heredar el reino de Dios. Porque los que heredan el reino de Dios tienen una sencillez especial para creer que lo que Dios promete lo puede hacer y lo puede cumplir. Fíjate, hay algunos que dicen, es que Dios, ¿cómo me va a cambiar a mí? Yo soy un alcohólico de marca. Soy un mal hablado de toda la vida. Soy un rencoroso de aquellos. El que es sencillo de corazón dice, pues si Dios dice que se puede hacer, se puede hacer. Porque al final de cuentas Él hizo los cielos y la tierra. Y si hizo mi cuerpo, y si me dio vida, ¿qué trabajo le cuesta deshacer mi cuerpo y volverlo a hacer? ¿O qué trabajo le cuesta deshacer mi forma de pensar y volverla a hacer? ¿Y qué trabajo le cuesta a Él? No le cuesta ningún trabajo. Eso que dice la Escritura de si alguno está en Cristo, qué amable, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. A algunos les cuesta mucho trabajo decir, es que yo no puedo. Es que no, ya sabemos, Dios ya sabe que tú no puedes. Dios ya sabe que tú no puedes. No tienes que andárselo recordando. La sencillez en el corazón de Abraham fue decir, si tú, Señor, dices que se puede, se puede. Y yo voy a basar mi vida no en lo que yo puedo, sino en lo que tú dices que se va a poder hacer. ¿Sí me comprendes? Tú dile a uno de esos niños que está allá adentro en la escuela dominical que al rato va a venir un payaso, o que va a venir Superman,
aquí al finalizar la reunión. Y te la va a creer, porque son sencillos, sin malicia. Querido, Dios está esperando que nosotros nos quitemos todo lo complicados que somos en este mundo y que aprendamos a creerle con un corazón sencillo, no a un hombre, sino a Cristo Jesús, que es fiel para prometer todas las cosas que Él ha dicho. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Abraham dijo, si Dios dice que se puede, se puede. Sus criados le habrán dicho, oye Señor, pero acuérdate que tu mujer es estéril. Si Dios dice que se puede, se puede. Y yo voy a hacer toda... Y tú no ves a Abraham titubear, pensar 2 años, ¿será que Dios antes de salir de su casa, será que Dios... Señor, pero quiero una señal. Dame una señal de que mi mujer estéril va a tener hijos. Cuando menos dame ahí una muestra. Abraham tuvo confianza en la promesa de Dios. Abraham en su corazón creyó que Dios era grande, poderoso y fiel para cumplir sus promesas. Cometió un error por ahí cuando su mujer se estaba desesperando y lo convenció de que tuviera un hijo con su criada, con Ismael. A la mitad del camino tuvo un hijo Abraham, un hijo fuera de la promesa. Sin embargo, recapacitó y el mismo Dios le recordó su promesa y le dijo, no, tú vas a tener un hijo de tu mujer Sara. De esa te voy a dar un hijo y a ese lo voy a bendecir y a ese lo voy a hacer grande. ¿Ok? Y Abraham tuvo esa sencillez de corazón. Ahora, mi amado, la Escritura dice que todas las cosas son posibles para Dios. A ver, veamos un pasaje, solamente para dejarlo así bien claro en la Escritura. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Abraham lo entendía. Abraham lo entendía. Abraham no estaba diciendo, ay, será, ¿cómo le irá a hacer? Dios le hará como Él quiera. Abraham dijo, Dios lo va a hacer. Y mi amado, aquí esa verdad es importante aplicárnosla a nuestras vidas. Porque para andar en fe tenemos que aprender a creerle a Dios aquellas cosas que Él promete hacer en nuestras vidas. Él prometió darnos vida eterna. Él prometió guardarnos, ¿verdad? En este mundo es poderoso para guardarnos sin mancha y presentarnos sin caída, ¿verdad? Es poderoso para multiplicar todo lo que necesitamos para proveer nuestras necesidades. Dice la Escritura que busquemos las cosas de arriba y Él suplirá nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Él es poderoso para hacer aquellas cosas que nosotros pensamos que son imposibles. Él es poderoso para sanar nuestras enfermedades. Las llevó en un madero. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú tienes fe, Él es poderoso para hacer que camines sobre el mar, siempre y cuando haya propósito, porque Dios no anda haciendo caprichos, ¿verdad? Sin embargo, si lo necesitas, Dios es poderoso para hacer cualquier cosa que para tu mente sea imposible. Y Abraham dijo, pues es posible. Y Dios lo hizo. ¿Quieres ser como Abraham? Aprende a decir en tu corazón, si aquí dice, así es. Y así Dios lo va a hacer. Jamás vuelvas a decir en tu corazón, no puedo. Ya sabe Dios que no puedes. Pero no se te ocurra decir en tu corazón, Dios no puede hacer conmigo lo que dice aquí, que Él hace con los que creen en Él. Eso es bien diferente. Dios es poderoso para hacer con los que creen en Él lo que dice aquí.
poderoso para guardarte sin mancha, poderoso para traer gozo a tu corazón, poderoso para dar amor, derramarlo en tu corazón, poderoso para darte fuerza para enfrentar las pruebas y los problemas, poderoso para suplir en tu casa lo que haga falta, poderoso para concederte creer hasta el fin, poderoso para cumplir cualquiera de aquellas cosas que tú le pidas confiando en tu corazón que las va a hacer. Todo lo que pidieres creyendo, lo recibirás. O sea, es una cuestión de confianza. Tú te acercas a Dios, Señor, quiero que venga mi marido. Y vienes y, no, ya ves, yo sabía que no me iba a contestar. Eso no es fe. Quiero que mi marido se convierta, Señor. Te tardes lo que te tardes. Estoy seguro que porque tú lo prometiste, algún día lo vas a cumplir. Voy a ser cristiana este año, el que viene, 25, 30 años. Que tu palabra dice que todo lo que yo te pida, creyendo tú me lo vas a dar. No dice cuándo me lo vas a dar, pero dice que me lo vas a dar. ¿Cuántos dicen amén? Y Abraham actuó de esa manera. Dios le dijo, te voy a hacer una gran nación y voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. No le dijo cuándo. Pero Abraham tomó ese cheque y dijo, es mío. Y se lo llevó guardado aquí en su corazón, ese cheque. Esto es mío. Y Dios en su momento me hará pasar a la caja para cobrar ese cheque. ¿Sí me entiendes? Eso también es importante aprenderlo de Abraham. Bien, espero que no se me hayan cansado porque me faltan 2 puntos todavía para desglosar. Me voy un poquito más rápido. Una cuarta verdad importantísima que tenemos que aprender de la fe de Abraham: su actitud positiva ante cosas que no vio y no recibió de manera instantánea. Hebreos 11, versículo 13 al 15. Conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Quiénes eran todos estos? Abraham, Isaac, Jacob. Porque a los tres, en este caso lo vamos a dejar en ellos 3, les prometió Dios lo mismo. Multiplicar, les prometió darles esa tierra en donde estuvieron viviendo como extranjeros y como peregrinos, ¿verdad? ¿Sí, seguros? A los 3 se los prometió, si no nada más hay que checar el libro de Génesis. Te vas a dar cuenta que a los 3 les prometió lo mismo. Y a los 3 les prometió hacerlos una gran nación. Y este pasaje dice que conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ¿cuál era la actitud que tenían Abraham, Isaac y Jacob? Y en este caso estamos aprendiendo de Abraham. Abraham, aunque murió y no recibió la tierra que Dios le prometió, recibió al hijo. Sí recibió al hijo de la promesa, pero no recibió la tierra. Y dice la escritura que lo creyó, lo saludó, lo miró de lejos y se confesó pueblo de Dios, y vivió en esta vida no con quejas, sino con gozo. No vivió en esta vida diciendo, ay, es que si tú supieras, qué bien nos la pasábamos allá con Taré y con Nacor en las ollas de carne que comíamos y las pachangas que hacíamos y las mujeres que había en aquel lugar. Y ahora aquí yo en una tienda. ¿Tú te imaginas así, Abraham?
Yo me imagino a Abraham comentándole a todo aquel que le preguntaba qué era esa locura de andar viviendo 40 años en el desierto, con su familia debajo de una tienda, diciendo, el Señor me trajo aquí y me ha prometido que me va a dar esta tierra para mí y para mi descendencia. Y me ha prometido que va a ser mi descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y me ha prometido guardarme de todos mis enemigos. Y estoy seguro que el Señor me lo va a conceder. Y mostrando ante todos una actitud positiva, no de queja. Tú quieres comparar, por ejemplo, la actitud de Abraham con la actitud de esa generación que salió de Egipto, que se estaba quejando, no tenemos agua, ya queremos carne, ay, Moisés siempre manda, hace mucho sol, ahora no tenemos dónde dormir aquí en el desierto. A un hombre que con gozo, que con fe, con confianza, se presentó en este mundo y dijo, el Señor va a cumplir su promesa, el Señor está conmigo. En su corazón había clara una cosa, el Señor va a cumplirme el deseo de mi corazón de heredar esta tierra, de darme su promesa. Fíjate cómo había exactamente en el corazón de Abraham, había exactamente lo mismo que había en el corazón de David. Salmo 27, versículo número 4. Una cosa he demandado a Jehová. Con esta actitud vivía Abraham. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, en el corazón de Abraham había una actitud completamente positiva, agradecida. Digo, el gozo es una virtud o un fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Abraham estaba gozoso. ¿Y había problemas en su vida? Claro que había problemas. ¿Había sinsabores? Fíjate si no había sinsabores. No tuvo que pedirle a su hijo Ismael y a la madre de su hijo Ismael que se apartara del campamento. Quizá no todos conocen esa historia, pero Abraham primero tuvo a este hijo que te platicaba hace un momento. Tuvo un hijo con la criada de Sara llamado Ismael. ¿Tú crees que Abraham no quería a Ismael? Claro que lo quería. Lo amaba. Inclusive intercedió a Dios por Ismael para que Dios lo bendijera, y Dios lo bendijo. Pero llegó un momento en que la cosa se puso tan difícil en ese hogar a causa de la mujer, de la madre de Ismael, que Abraham tuvo que decir, pues se van a tener que ir. ¿Tú crees que no fue duro para Abraham? Claro que fue duro. Sin embargo, Abraham mantuvo esa actitud positiva. De repente se fue su hijo, el mayor, pero él mantuvo esa actitud positiva, agradecida, confiada en Dios, confiada en la bendición de Dios en todo momento. Por nada la Escritura dice que estemos gozosos en todo momento y que oremos sin cesar y que demos gracias por todo. ¿Cuántos dicen amén? Abraham tenía exactamente esa actitud. El que está en fe, aunque no ve todo bonito, sabe que Dios está en control de todas las cosas. Si hay dificultad, damos gracias. Si está todo bien, damos gracias. Pero si hay dificultad, también damos gracias. Job tuvo dificultades y de repente Dios le quitó todo y mantuvo su actitud positiva. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? Esa era la actitud de Abraham. Una actitud positiva, aun cuando no veía todas las cosas ahí, porque el hombre andaba en fe, en cosas que no veía y que no había recibido y que estaban en el futuro y que solo estaban prometidas, pero que el hombre en su corazón las veía como más grandes y más hermosas como realmente son. ¿Cuántos dicen amén? Lo más hermoso es el cielo que está, al que Cristo nos ha prometido, que el cielo que tú puedes ver en esta tierra.
Más hermosa es la casa que Cristo ha preparado para sus santos, que la casa que tú puedas tener aquí, aún sea en el fraccionamiento más caro de esta ciudad. Y Abraham decía, no le hace que tenga que padecer, más hermoso es lo que el Señor me ha prometido a mí. Y no había queja en su corazón, sino una actitud agradecida y positiva ante las cosas que se le presentaban enfrente. ¿Sí, amén? ¿Comprendemos? Bien. El último punto de la vida de Abraham, y con este terminamos, es el siguiente. Su fe fue probada. Su confianza en Dios fue probada, como es probada la confianza de todo aquel que cree. La Escritura dice que sometida a prueba vuestra fe. ¿Cuántos creen tener fe? Levanten su mano. Levanten su mano con humildad, no te voy a tomar un poco jactancioso. Ok, está bien. La Biblia dice que tu fe va a ser probada. Y que es probada como se prueba el oro, para ver si el oro es genuino. No le dan una mordida, lo meten al fuego, y en medio del calor ardiente se ve si es oro o no es oro. Lo mismo del cristiano, en medio de las pruebas se ve si es fe o no es fe. Bien, la fe de Abraham fue probada. Hebreos 17, Hebreos 11, versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a tomar. A ver, despacito para que lo asimilemos. ¿Quieres quitarlo un momento, hermana? La Escritura dice que Abraham fue probado en algo que había estado esperando 20 años. 20 años viviendo en el desierto, confiando en Dios de que Dios le iba a dar algo precioso, un hijo a través del cual iba a venir toda una gran nación, esperando con paciencia. Llega el hijo, y qué cosa tan preciosa. Ya tenía ahí a su hijo. Te aseguro que lo amaba como, yo no sé, yo he visto mujeres y he sabido de mujeres que les cuesta mucho trabajo tener un hijo, y cuando lo tienen, lo adoran. Imagínate tú el sentimiento que habrá sentido Abraham por Isaac, ese hijo. Ha de haber sido un sentimiento fuertísimo. Dios lo probó en lo que más amaba. Ok. Imagínate a Dios diciéndole a Abraham, ahora vamos a tener, quiero que me ofrezcas a tu hijo en sacrificio, me lo vas a ofrecer en holocausto. La Escritura no dice que Abraham se haya puesto a llorar. La Escritura dice que Abraham no dudó en su corazón. Pero fíjate cómo el corazón de Abraham, la fe de Abraham no veía en Dios nada malo, y no veía en Dios ninguna actitud mala o malintencionada. Algo bueno Dios irá a sacar de todo esto. Si tú lees con calma Génesis 22, que te lo dejo de tarea porque si no vamos a salir de aquí a las 3 de la tarde. Si tú lees con calma Génesis 22, te vas a dar cuenta cómo Dios le dice a Abraham, bueno, ofréceme a tu hijo. Y todo lo que Abraham tuvo que hacer, ir con él a una montaña, le avisa a sus criados que van a ir a ofrecer el sacrificio. Su hijo le pregunta, papá, ¿y dónde está el cordero que vamos a ofrecer? Bien complicado para él, sabiendo él que el cordero era el niño que tenía ahí, o el jovencito que tenía ahí frente a él. Y en el corazón de Abraham había una confianza
de que Dios iba a hacer algo bueno de eso. Y fíjate lo que estaba pensando. Génesis 22, versículo número 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. ¿Y qué dice ahí? Volveremos a vosotros. ¿Qué cosa es lo que estaría pasando por la mente de Abraham? Si el que iba a morir era su hijo. Sin embargo, en la mente de Abraham había una confianza en Dios, de que era tan bueno, de que si se moría su hijo, Dios era poderoso para resucitarlo. Dios es tan bueno que no me va a quitar eso que me prometió. Lo voy a ofrecer con gusto, o lo voy a ofrecer tal como Él me lo pidió. Y no le negó a su hijo. Y ya tú luego ves la historia, y el hombre va y amarra a su hijo bien, lo amarra bien, y está a punto de degollarlo, y es detenido por un ángel, y ya se le indica que sacrifique a un cordero, y Dios se agrada de Abraham. ¿De qué? De que no le negó lo que más amaba, sino que confió en la bondad de Dios en medio de la prueba. Y eso también es aplicable, mi amado, para nuestras vidas, porque cuando estamos en medio de las dificultades y de las pruebas, decimos: ¿dónde está Dios? Mi amado, allí está, en su trono de gloria, donde siempre ha estado. Pero la Escritura dice que Él permite que los cristianos sean probados. La Escritura dice que Él permite aflicciones en la vida del cristiano. La Escritura dice que Él permite tentaciones en la vida del cristiano, ¿verdad? Situaciones difíciles en la vida del cristiano, que el cristiano tenga que escoger entre el cariño de mamá y el cariño de Cristo, porque a veces así te la pone la mamá. ¿Es tu religión o yo? ¿Sabes que hay muchas personas que no ven lo grande que es Cristo y dicen: pues mamá, o pues mi esposa, ay, es que mi esposa no quiere que me congregue, pues no me congrego? ¿Dónde está tu amor por Dios? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Si alguno ama padre, madre, hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Y qué tuvo Abraham? Abraham amó a Dios antes que a su hijo. El que tiene fe dice: pues mamá no me quiere ver. Señor, ten misericordia de mamá, yo no me voy a dejar de congregar. Yo no voy a dejar de congregarme, o yo no voy a dejar de amarte porque mi marido no quiere que sea yo cristiano. Yo no voy a dejar de amarte, no voy a dejar de congregarme porque a aquellos no les gusta que yo sea cristiano. A ti te gusta que yo te ame y te adore, y lo voy a hacer. Que al final de cuentas poderoso eres tú para que ellos cambien de opinión. Y eso es lo que estaba en el corazón de Abraham. Entonces, si se va a morir mi hijo, poderoso eres tú para levantarlo de los muertos. Pero yo no te voy a negar aquello que tú me estás poniendo, o yo no voy a rechazar o rehusar a esa circunstancia particular en mi vida en la cual tú me estás permitiendo que yo esté. Dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Quieres ser un hombre de fe? Tienes que aprender a decir: Señor, el día que me pruebes, ayúdame a pasar la prueba. La Escritura dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? La paciencia, esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Quieres de verdad ser un hombre de fe? Tienes que decir: Señor, el día que me pruebes, que yo no te niegue nada. Porque mayores riquezas son cualquiera de las que tú me tienes prometidas que de las que yo puedo ver, oler o tocar en este mundo. Mayores amores son los que tú me tienes prometidos y los que tú me das a través de tu Espíritu, que los que cualquier persona de carne y hueso de este mundo me puede dar a mí. Así que esté yo dispuesto, el día que tú me pruebes, a no negarte ninguna de las cosas
que tú hayas puesto delante de mí como una prueba. Así fue probado Abraham, y Abraham respondió correctamente a la prueba que Dios le puso delante. Entonces, 5 verdades, 5 puntos importantes. Abraham nos enseña a vivir una vida como extranjeros y peregrinos, una vida apartados del pecado, una vida conforme a la voluntad de Dios, no conforme a este mundo. La vida de Abraham nos enseña a vivir con paciencia, a correr con paciencia la carrera que tenemos delante, con paciencia, confiando en Dios, esperando que Dios salga a nuestro encuentro, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos saque adelante en medio de las pruebas. La vida de Abraham nos enseña a confiar en que Dios puede hacer cualquier cosa, aunque parezca imposible a la mente humana. Y que Dios nos enseña a confiar que Dios es poderoso para cumplir cualquiera de sus promesas, la que sea, y a cumplir nuestras peticiones, cualquiera que ellas sean, siempre y cuando estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es amplia y generosa. Amplia y generosa. También la vida de Abraham nos enseña a tener una actitud positiva en medio de el camino el cual Dios ha permitido que tengamos nosotros delante. Abraham lo llamó de los caldeos, a ti te llamó de en medio de los jarochos, tierra pagana, amadora de la carne, del vino, de los albures, de los chismes, de las intrigas, inmoral. Y Dios es poderoso para guardarte, santificarte y hacerte una persona conforme a su voluntad ahí. Y los jarochos no son ricos. La vida que escogió en tu caso es una vida de sencillez, como la de cualquiera de nosotros, llena de adversidades, llena de pruebas. Y la vida de Abraham nos enseña a vivir esta vida con una actitud positiva, confiando en que Dios es poderoso para suplir aquellas cosas que necesitamos. Amén. Y la vida de Abraham nos enseña a entender que si hay dificultades en nuestra vida, Dios es bueno si permitió que las haya, y en eso está probando nuestra fe. Y la vida de Abraham nos enseña a amar a Dios por encima de todas las cosas y a agarrarnos de Dios en el momento en el que estamos siendo probados. Cerremos los ojos. Padre, ¿cuánto tenemos que aprender, Señor? ¿Cuánta necesidad tenemos de que nuestro corazón sea moldeado conforme a ese molde, Señor? Un molde como el de Abraham, el cual dice la Escritura que tú no te avergüenzas de llamarte Dios de él, Señor. Qué cosa tan maravillosa, Jesús. Padre amado, que tu buen espíritu, Señor, nos ayude a creer, a confiar, a mirar en nuestro corazón lo que no se puede ver con los ojos, Señor. A basar, a invertir nuestra vida, no en las cosas que promete este mundo, sino aquellas cosas que promete tu Escritura, Señor, tu palabra. Padre, pone en nuestros corazones la sencillez de ese hombre al cual tomaste de la idolatría, al cual tomaste del pecado, el cual era una piedra, como dice tu propia palabra, Señor, y lo transformaste en un verdadero Hijo de Dios. Concede en nuestros corazones la fe, la sencillez para creer que también puedes hacerlo en nuestras vidas, para confiar que tú eres poderoso para glorificarte también en nosotros. Padre, danos esa confianza, Señor, esa paciencia para caminar en este mundo en pos de ti, dándote gloria.
Danos ese corazón sencillo para creer que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, Señor. Danos ese corazón agradecido para tener esa actitud positiva, Dios. Y para esperar con paciencia tus bendiciones. Y Padre, llena nuestros corazones de amor por ti y de valor para enfrentar todas las pruebas que están delante de nosotros. Bendito seas por tu palabra, Señor.